Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla Elementos de Ciudades Inteligentes Sostenibles, a cargo del ingeniero Orlando Murillo Alvarado. Antes de presentar a nuestro panelista de esta tarde, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, voy a presentar a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Orlando Murillo Alvarado. Tiene una formación académica, una diplomatura en Smart Cities de la Universidad Austral de Hertie School of Governance de Buenos Aires, Berlín. Tiene un máster executive en Dirección y Gestión Medioambiental de la Escuela de Negocios de la Organización Industrial EOI en Madrid, España. Tiene un máster en Business Administration de Banca y Finanzas en la National University de San Diego, California. Además, es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Tiene otras acreditaciones como una certificación internacional Smart Cities en la Hertie School of Governance de Berlín, CIV Solution de Viena y Municipalidad de Córdoba, Argentina. Tiene una certificación de actualización profesional del CEFIA. También es acreditado como perito evaluador panamericano de la OPAF, Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, y es acreditado como Edge Expert and Auditor en el sistema de evaluación de edificaciones sostenibles Edge. Sin más, le doy la palabra al ingeniero Orlando Murillo para que inicie su conferencia de esta tarde. Adelante, don Orlando. Sí, muy buenas noches y muy complacido de la asistencia de esta noche de tantas personas que se han sumado para tener este conversatorio. Yo le digo conversatorio porque a nivel de este tema tan extenso y tan abundante que globalmente ahora se está haciendo algo que todos debemos conocer. Lo he bautizado como elementos de ciudades inteligentemente sostenibles y les voy a explicar por qué. Cuando hablamos de elementos, queremos dejar claros de que no vamos a ver todo lo que está englobado en este tema. Este es un tema de muchas dimensiones. Y para el caso de Costa Rica, yo he encontrado interesante hablar de que somos inteligentemente sostenibles, porque la sostenibilidad en nuestra patria, en nuestro querido país, pues es algo abundante, nuestra biodiversidad, cómo nos ven en Europa, cómo nos ven en otros países, es lo que cala profundamente. Cuando uno está en otras latitudes, así lo ven y llama la atención por ese motivo, así que vale la pena tener en cuenta. En la portada pongo dos fotos que tienen que ver con fotografía aérea para usar también un poco de tecnología moderna con drones, de la iglesia de Nicoya y también del Puente de la Amistad. Esta es una colaboración del ingeniero, el arquitecto Leonardo Chacón, con el que trabajamos conjuntamente en estos trabajos de cómo ver desde arriba también, no necesariamente de la Estación Internacional Espacial, pero sí por lo menos desde la altura de un dron, las ciudades o las cosas que se presentan en ciudades rurales, urbanas o en la zona marítimo terrestre, con las dimensiones de territorio en las que nos debemos mover en nuestro país o en cualquier otro lado. Sin más, voy a apagar la cámara para lograr mayor conectividad. En el momento que ustedes lo indiquen, puedo encenderla y empezar con nuestro tema de hoy. Inicialmente contarles que me había dedicado desde hace muchos años a lo que es el estudio de las ciudades sostenibles. Por medio de eso, pues formamos el Consejo Verde de la Construcción, del World Building Council. Y posteriormente a eso entramos al trabajo de ciudades inteligentes a partir del 2019 y planteamos a nivel del federado un plan piloto de ciudades inteligentes con varias municipalidades, que ahora luego les estaré extendiendo. A partir de eso he participado en seminarios, congresos, he logrado certificaciones en la materia y sobre todo como en el campo nuestro de ingenieros civiles a veces no ve esto como algo cercano a su perfil profesional, pues les cuento que sí.
Esa es una de las motivaciones de esta charla. Estamos completamente involucrados en todos estos trabajos y van a ver por qué. Y además de que toca aristas sociales importantísimas que debemos desarrollar como ingenieros civiles, además a todos los de las otras profesiones que nos acompañan y se suman, pues también porque es un campo multidisciplinario, muy transversal y lleno de oportunidades para todos nosotros. Y además conocer la visión de mundo porque es una visión futura. También voy a contarles que inicialmente voy a proponerles un video, y ya les cuento por qué. Em, y les voy a hacer una reflexión inicial, que usualmente la gente la deja para el final, pero yo la dejo al principio. Con respecto a las ciudades, nosotros como seres humanos, como ciudadanos de los diferentes territorios, debemos proponernos encontrar esa manera de ser inteligentes para nuestras ciudades. Las ciudades enfrentan desafíos comunes y también distintas prioridades, por eso debemos analizarlas. Y cada sociedad tiene territorios y tiene recursos y necesidades que a veces pueden ser diferentes o muy similares, pero debe preguntarse a sus ciudadanos en qué clase de ciudad queremos vivir. Por eso es lo interesante de este tema. Entonces, esa ciudad que definamos también va a estar con una visión global, solidaria, consciente y de largo plazo, para que todos unidos pues trabajemos como un todo en ese proyecto común. A continuación, voy a, a promover una actividad que hemos estado teniendo con la Asociación Americana de Ingenieros Civiles y que tiene que ver con cómo se está viendo el mundo del futuro, el mundo de las ciudades inteligentes por medio de esta sociedad americana. Nuestro mundo, nuestro mundo que tiene muchas cosas, muchos desafíos a que enfrentarnos. Ahora más que nunca necesitamos eso que llamamos innovación, mencionamos constantemente. Estamos viendo asuntos del cambio climático, extremas condiciones, enfrentando a eso. Estamos preguntando dónde vamos a tener suficiente agua, suficiente energía para sostenernos. ¿Dónde vamos a vivir todos nosotros? Ya que en el 2050 van a haber más 2 billones de gente. Entonces tenemos que requerir de nuestras mentes más brillantes, de todos nosotros, y la creación colaborativa, la planificación colaborativa, la colaboración ciudadana, revitalizando las comunidades con infraestructura que no hemos imaginado, pero que ahora la vamos a plantear. Hoy, los ingenieros estamos reinventando el mañana, el futuro. Entonces, él está planificando a 50 años a futuro, desarrollando una visión global, impulsando este futuro sostenible y planteando un proyecto, digamos, de rascacielos que respiran, con materiales ecoamigables, con desarrollo de drones, con carreteras aéreas, con lugares por donde pasar con los trenes, con los recursos renovables, con infinidad de situaciones y planteando 5 ciudades, Frozen, Flooding y Rural City y fuera de nuestro planeta también. Eso es toda una mentalidad de estudio que tienen ellos. Nosotros podemos ser parte de ese futuro. Y de esta forma estamos pensando en esa nueva manera de cómo enfrentarnos a esas cosas. Y a través de la Estación Internacional Espacial podemos pensarnos cómo es ese sueño de nosotros para nuestro futuro. Entonces este es un tiempo interesante para comprometernos, para a través de la experiencia digital provocar cosas basadas siempre en una investigación profunda y inmersiva ahora en las nuevas realidades virtuales y inspirados en la innovación, diseñando para eso. De tal forma que veamos con nuevos ojos la manera en que todos juntos podemos construir nuestro futuro. Y ese es el proyecto de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, que está planteando un sueño para el futuro y que
es parte de nuestro colegio, pues conocerlo, Colegio de Ingenieros Civiles y todos los colegios del Federado, como el arquitecto. Y ahora pasemos a materia de lo que tenemos que ver con la biodiversidad nuestra costarricense. Siempre lo oímos, lo escuchamos, pero tal vez a veces no le prestamos importancia de que tenemos demasiada biodiversidad en relación con el tamaño de nuestro territorio. Y eso en Europa y en los países de otras latitudes lo ven de una excelente manera. Entonces tenemos que estar involucrados en enfrentar el cambio climático y aprovechar los principios ecológicos que tenemos acerca de la sustentabilidad para lograrlo. Y preguntarnos entonces, ¿por qué es que la gente quiere construir ciudades inteligentes? O sea, ¿qué ventajas nos pueden aportar estos sistemas? Ahí en las fotografías, pues, aparece una de nuestras ranitas. Y también los temas de calentamiento global, los temas de inundaciones hoy tan comunes, las rayerías, que empezamos octubre con mucha rayería. Tal vez ahora que estuve nadando en Limón, ahí en Manzanillo, y pude ver ahí un coral negro, ¿verdad? Que se perdió, etcétera, por otras razones que tal vez no fueron el cambio climático, pero que sí se puede dañar nuestro medio. Entonces, ¿cómo podemos integrar todos estos principios que nosotros valoramos tanto de sostenibilidad para mantener un medio ambiente limpio y verde y hacer el mejor uso de los recursos? Según la ONU, 2 de cada 3 personas en el mundo para el 2050 van a vivir en ciudades. El resto pues van a vivir en sus alrededores y en las zonas pues no denominadas ciudades. Aunque también podemos hablar de ciudades rurales, podemos hablar de puertos, son ciudades costeras, y podemos hablar de unas ciudades más urbanas. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo construimos ciudades sostenibles, adaptables y armoniosas? Que es parte de las metas que tenemos. Para eso tenemos algunos antecedentes que podemos citar, ya muy conocidos tal vez por nuestras generaciones nuevas, a partir ya de los millennials y ahora hasta estos tiempos, que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y principalmente con el que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles, que es el número 11, en donde ya se le da una prioridad a la parte del ser humano, a la persona, al ciudadano, a cada uno de nosotros, que nos sintamos bien en esas ciudades, que tengamos asentamientos, que de verdad nos sintamos bien porque estamos incluidos, tengamos seguridad y que haya resiliencia. Algo de lo que se habla tanto hoy ahora con los huracanes, con las inundaciones que tenemos nosotros y en otros países también, y con la sostenibilidad. Y reconocer que nuestras ciudades son centros de cultura, pero también pueden ser centros de pobreza. Entonces siempre vamos a seguir persiguiendo, según dice este objetivo, pues hacer ciudades sostenibles con buenas viviendas públicas, con un mejor servicio de transporte que tanta falta nos hace en nuestro país. Y también mejorar las condiciones de barrios marginales y crear espacios públicos para las personas y verdes. Y también que las personas pues se incorporen más en las decisiones de planificación urbana. Una planificación que yo llamo colaborativa, pero también una participación ciudadana importantísima y que no debe dejar de lado nuestra visión como ciudadanos y mantenerla, porque el poder de cada uno puede hacer cosas diferentes, ya sea en nuestra profesión como ciudadanos de a pie. En cuanto a los antecedentes, para repasar algo que conocemos también, el tema del enfoque del desarrollo sostenible englobado en esos 3 circulitos, ¿verdad? Que tenemos que hacer, congeniar o valorar un balance entre lo que es el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental para lograr lo mejor de cada uno de esos para nuestras ciudades y para nosotros mismos. Contarles también que como parte de los proyectos que se han presentado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y un antecedente, en el 2019 pude dar una charla en un seminario, un congreso virtual, el primero que hacía el Federado, y propusimos que había que desarrollar normas para Costa Rica, normas con respecto a ciudades inteligentes. Ese llamado fue oído y Inteco entonces se incorporó también a ese esfuerzo y nos llamaron a participar y a mí me nombraron representante en esa comisión en donde ya hemos desarrollado bastantes normas y les voy a estar proveyendo el link de un artículo que recientemente escribí para INCO y en donde se involucran todas las normas que se han desarrollado. Pero ya llamando la atención es que tenemos una definición ya para Costa Rica, a partir de ese grupo de trabajo INTECO, en donde yo participo como representante del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en donde se nos dice que una ciudad inteligente es una ciudad justa.
Y ahí podemos seguir hablando y podemos recalcar ciertos puntos en donde esta ciudad está centrada en la ciudadanía. Cuando hablamos de eso tenemos que hacer una pausa porque cuando hablamos de las cadenas de valor, según las teorías administrativas de Peter Drucker o de Porter, y hablamos de las cadenas de valor y sabemos que todos los sistemas o procesos de las cadenas de valor están orientados para lograr un fin, una ciudad inteligente, todos esos procesos deben estar orientados para darle al ciudadano una mejor calidad de vida, una mejor forma de vivir. Entonces, que estos ciudadanos puedan participar de forma colaborativa y participativa, como ahora lo veíamos en el video. Y entonces que se pueda mejorar continuamente la sostenibilidad y la resiliencia que también mencionamos anteriormente. Y aunado a eso está todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas en varias palabritas, TIC, y todo para mejorar la calidad de vida. En resumen, una ciudad inteligente existe para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Entonces ahí vamos a obtener mejores servicios urbanos, vamos a tener mejores ecosistemas de innovación y también mejores ecosistemas de emprendedurismo y competitividad. Y siempre respaldados de aquel principio que ya viene de generaciones anteriores, de que debemos resguardar todos estos activos, bienes que estamos utilizando ahora, pero que también queden estos aspectos económicos de gobernanza sociales y medioambientales para generaciones futuras. Ahora, se nos vino la cuarta revolución industrial, estamos viviendo ese proceso, ya pronto vendrá la quinta. Entonces no podemos dejar de lado eso, tenemos que hablar de ella, tenemos que acordarnos de que cuando se vino la industria 1.0, con la energía de vapor, hubo cambios trascendentales. Se le llamó revolución industrial, pero también se le llamó que era un cambio muy grande en la forma de cómo la vida se enfrentaba en ese momento, de tal manera de que tal vez en una fábrica de Londres, allá de los textiles, después de haber 300 trabajadores en una fábrica que hacían todo manualmente, pues salían despedidos muchos de ellos, quedaban muy pocos porque una máquina de vapor los desplazaba. Pero eso no quería decir que no se volvieran a dar nuevos trabajos como los que luego se fueron dando y se fue, digamos, balanceando nuevamente las formas de empleo, de formas de utilización del talento humano. Hasta llegar a esta industria 4.0 en donde estamos ahora y donde ya estamos cerca de las 5 también, en donde lo preeminente es los sistemas interconectados. Ustedes han oído hablar del Internet de las Cosas y de que si 5G no hay Internet de las Cosas. Bueno, por ahí vamos a hablar de esos mitos también. Y que esta revolución está marcada de todas esas nuevas tecnologías. Hablaba ahora de los drones, bueno, ya es una forma común, se nos está haciendo. La robótica, ¿verdad? La inteligencia artificial, la analítica de datos y los datos, que le han llamado el aceite aquí ahora de todos los procesos, de toda la vida y de todas las ciudades. Mucho de nanotecnología, también del Internet de las Cosas, ¿verdad? En donde muchas cosas se pueden juntar, objetos, por medio del Internet, pero vamos hacia el Internet del todo también, y de los sistemas ciberfísicos. Y detenernos en dos conceptos, el de tecnología disruptiva, que es un concepto que a mí me gusta ilustrarlo con el smartphone o con el teléfono móvil, en donde al llegar este teléfono al mercado, hizo que desaparecieran productos o servicios que hasta entonces eran utilizados por la sociedad, como cuáles, como la cámara, como el teléfono fijo, como una grabadora, y así otros que podríamos hablar. Entonces ahí fue disruptivo, una tecnología disruptiva, la del teléfono móvil. Igual la transformación digital, mucha gente la entiende de que solo es cambiar por cosas computarizadas o por máquinas, pero en realidad no. La transformación digital es más profunda y se logra transformando en cada una de nuestras formas de vivir, de nuestras empresas, transformando elementos como son la forma de cómo relacionarnos con el cliente, los procesos con los cuales vamos a trabajar dentro de la empresa y los modelos de negocio. Ya modelos de negocio, por ejemplo, siempre hablo, por ejemplo, de la Kodak, que en algún momento no quiso pasar su modelo de negocio a las cámaras digitales, pues se aferraba a un core, a un modelo de negocio que ya no era plausible de seguirlo aplicando y entonces pues dio pie a que se viniera todo el negocio de los que eran las cámaras digitales y las nuevas habilidades que cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos pueden empezar a optar por ello. Ahora se habla mucho de las habilidades blandas, ¿verdad? Que son muy importantes. Ahora, dentro de lo que hemos estudiado y de lo que hemos trabajado en Inteco,
y alrededor de las teorías que no son, digamos, de cosecha propia nuestra, sino que también hemos aprendido mucho de otros países y que nos hemos alimentado con normas ISO. Se habla de este mundo de la ciudad inteligente, donde se dan aspectos claves, por lo menos hasta este momento, para poder enfocarnos en cosas como una economía inteligente, una gobernanza inteligente, una sociedad inteligente y un bienestar inteligente, y también una movilidad inteligente. Ahora, cada una de estas dimensiones también tiene sus ámbitos de trabajo, y para señalar algunas, no todas, porque no hay todo el tiempo, eso lo podemos ver luego con las preguntas. En la movilidad inteligente, por ejemplo, el transporte inteligente, que tanta falta nos hace a nosotros. El transporte inteligente y multimodal, ¿verdad? Salir de un tren, montarse en una bicicleta o irse caminando, o salir de un metro o llegar de un puerto con un barco a conectarse con un tren, etcétera, un furgón, si es de carga, etcétera. Igualmente el entorno inteligente, que el entorno inteligente es ese medio en donde tiene que existir una infraestructura eficiente, unos buenos servicios para el ciudadano y una sostenibilidad en esos servicios, ya sea también ambiental como también financiera. Y luego ahí tenemos unas subcategorías que hemos formulado en INTECO, en las normas, para darnos indicadores claves de rendimiento y poder medirnos y compararnos luego con otras ciudades. Cuando se aplica esto a Costa Rica, que está muy reciente y todavía no se está aplicando en todo lado. Tiene que ver con los indicadores claves de rendimiento, o los llamados KPIs, con las siglas en inglés. Y tiene que ver que a todo esto, a todas estas dimensiones, es transversal la información y tecnologías de la comunicación, la sostenibilidad ambiental, la productividad, la calidad de vida y la equidad e inclusión social. Infraestructura física también. Temas muy llamativos y muy integrados, holísticos, que demandan de todos los profesionales, pues tener ya no una visión cerrada del deslinde de su campo de acción, de su perfil profesional, sino verse más allá, verse que está y puede trabajar en diferentes aspectos. Ahora, me gusta hacer esta alusión de que una ciudad inteligente funciona como un cuerpo humano. Para decirlo de esta manera, un cuerpo humano lo ponemos a la derecha y a la izquierda ponemos una ciudad, rodeada también de algún tipo de mar. Entonces, sería una ciudad también puerto en alguna forma, si existiera un puerto por lo menos colindante a aguas que tanto me gustan. Y podríamos decir que funciona como un cuerpo humano porque la infraestructura, sus edificios son el sistema muscular, son como el sistema muscular donde se llevan a cabo las actividades, donde se solucionan cosas, donde se efectúan procesos, etcétera. Y luego podríamos hablar también de que esas zonas y parques verdes que están ahí, pues forman un sistema respiratorio que nos dan ese aire, ese espacio público que necesitamos para el relax, para la comodidad, que tanto demandamos y que andamos buscando ahora, pues que haya más espacio público para las personas, tal vez disminuyendo un poco otros espacios que se habían venido llenando con otro tipo de objetos que luego mencionamos. Y también viene lo que es ya la parte del sistema cardiovascular, las venas y arterias, ¿verdad? Son todas esas calles y carreteras que mueven a las personas y mueven a nuestros bienes. Entonces, en esa medida, pues hago la analogía de los sistemas de transporte. Finalmente, como todo ser humano, necesita de un cerebro. Y es ahí donde entra a jugar el tema de los sensores. Así como nosotros tenemos 5 sentidos, tal vez algunos más, según dicen los entendidos. Eh, entonces, esa información de datos mediante la sensorización ayuda a la ciudad a aprender y adaptarse. O sea, no es solo un ente que no es vivo, sino que es vivo, constante y que aprende de los fenómenos o de las cosas que vayan ocurriendo. Y por ese motivo nuestros perfiles profesionales también están buscando esas formas de estudio, de simulaciones, de hacer prototipos, de hacer sensibilizaciones, para que tener datos. Y esos datos son eminentemente el aceite de las ciudades, pero no sin procesar, sino analizados, tener una analítica de datos y es tomar entonces decisiones en consecuencia. Y ahí está una de las grandes ventajas de las ciudades inteligentes. Tomamos decisiones con datos bien trabajados. Ahora les señalo ahí otra ISO, la 37106, todavía no la hemos desarrollado en el país, ya yo la voy estudiando de antemano porque me interesó mucho ver cómo pasan de un modelo tradicional en el planteamiento que hacen a un modelo ya operacional de una Smart City y a un modelo Smart ya de configuración para poder hacer trabajos.
sea, una forma, un planteamiento estratégico de cómo nosotros como profesionales podemos ser consultores y podemos empezar a propiciar cada una de esas etapas luego de pasar de conocer un modelo tradicional en donde los servicios están por un lado, no se están de la mejor forma, hay muchas columnas o sistemas cerrados, no abiertos, ¿verdad? Estancos, silos estancos que no están ubicados, a pasar a ciudades ya más conformadas por un modelo de operación Smart City, donde todo se está moviendo, donde hay una interacción de gobernanza integrada a lo largo de la ciudad y con los diferentes beneficios que se pueden dar y poderlo estructurar mediante un modelo inteligente, que al final lo que interesa es que llegue a tener beneficios para la gente, realización de todos esos beneficios, unos mejores servicios ciudadanos, un mejor transporte, una mejor forma de cómo el agua, la cultura, la economía y las finanzas se desarrollen, la energía, el ambiente, la salud, el bienestar, el agua, el saneamiento, todas esas cosas. Entonces, entregamos los servicios y los datos y la tecnología y la infraestructura desconectados en un modelo tradicional. En un modelo inteligente, los entrega de esos servicios están siendo integrados. Y para ese modelo SMART, todos esos entregas de servicios y de tecnología de datos están efectivamente integrados. Hacia eso vamos. En una investigación reciente que hice para escribir un artículo, pues traté de investigar acerca de los avances en Costa Rica de la manera en cómo se están enfocando las ciudades inteligentes. Y se le había dado esta responsabilidad y no sé si va, me imagino que va a seguirse le dando a MISIT. Y usualmente hay una institución gubernamental en los países en el tema de este tipo, y en este caso es nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y además, alrededor de eso está todo lo que tiene que ver con nuestro país, en lo que en los podios mundiales se nos ha hablado de nosotros muy bien, como la descarbonización hacia el 2050, la transformación digital de nuestro país y estrategias futuras. Pero así, resumiendo, tenemos ahí desde esa estrategia económica territorial que muy pocas personas lo conocen, que planteó el gobierno anterior, hasta una estrategia de transformación digital que sí se conoce a nivel nacional, pero también a nivel de regímenes municipales. Y también de que en CONICIT pasó a ser una agencia nacional de gobierno digital. Entonces, con otro papel dentro del MISIT. Y además de que hay un trabajo, un plan de desarrollo de las telecomunicaciones y que hay todo esto orientado hacia las telecomunicaciones para todo lo que tiene que ver con desarrollo de la conectividad. Y hay planes de ciencia y tecnología y cosas que debemos ponerles nosotros la mira porque también tenemos nuestro lugar donde trabajar. Yo por lo menos trabajé en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y fui, digamos, con bastantes aportes a este tema. Ahora, que hablemos de municipalidades de Costa Rica. Les voy a contar de la municipalidad de Curridabat, donde el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos pues ha hecho un convenio dentro de este proyecto de ciudades inteligentes que yo dirijo, el representante del federado. Entonces nos hemos dado cuenta que las municipalidades también tienen sus formas de cómo revelar esa motivación por llegar a ser inteligentes. La municipalidad de Curridabat tiene una aplicación Yo Alcalde, que la puede usted bajar en una aplicación y que ahí en tiempo real puede establecer comunicación con la alcaldía, con esa aplicación. Entonces ahí los funcionarios que se encargan de esa gestión pues le pueden dar la respuesta. Eso está disponible para iPhone y Android. También que en los espacios públicos y que en la iluminación de los parques municipales y las paradas tenemos luz alimentada por celdas fotovoltaicas, o sea, o energía fotovoltaica, ¿verdad? Proveniente del sol. Y luego el sistema de videovigilancia territorial. Aquí en este país, y sin mucho énfasis, y tal vez en un diagnóstico, sino que es en algo intuitivo, pues sabemos que la seguridad ha venido de más seguro antes a menos ahora. Por lo tanto, casi que se dirigen hacia conseguir sistemas de cámaras distribuidas en el territorio para poder mejorar la vigilancia y montar centros de monitoreo a nivel municipal. También la municipalidad de Curridabat ha propuesto un modelo de ciudad que se basa en mejorar con respecto a agentes de prosperidad como los polinizadores, la abejita. Le han llamado Sweet City o Ciudad Dulce. Esa revista la tienen en inglés únicamente. Hay que pedirles que ahora ya la pongan en español. Y entonces, ¿cómo están adaptando una visión de ciudad a un modelo de ciudad? Es muy interesante de compartir porque buscan un modelo armonioso donde la biodiversidad hasta la coexistencia entre las diferentes partes pues se hagan de una forma productiva y en un buen hábito.
Y todo esto está fundamentado mucho en cosas que tal vez a veces hemos dejado de lado, como tiene que ver con las zonas de vida de Aldrich, que son nuevos modales de abordaje que vienen de aporte a la historia de la ecología costarricense, donde podemos saber cuándo estamos en un bosque lluvioso, cuándo estamos en un páramo, cuándo estamos en otras situaciones. Esto a veces los arquitectos son los que más lo manejan y lo llevan, pero creo que es un conocimiento que debería ser para todos. Luego también nos hemos acercado a la Municipalidad de Grecia, en donde ellos se definen como que son progreso. En algún momento ellos estuvieron muy cercanos a la República de Corea del Sur, tuvieron una gran injerencia para ayudarlos a desarrollar ciertas medidas de ciudad inteligente. Finalmente, pues esa relación no siguió, no ha continuado, pero nosotros nos hemos acercado para revisar con ellos a ver si hay espacios donde diagnosticar, donde trabajar y poder llevar a cabo algunos proyectos que sean de bajo costo, que generen progresos inmediatos y que den estimulación para que se generen nuevos proyectos. De momento ellos han desarrollado los parquímetros inteligentes, esa aplicación que ya usamos todos cuando vamos ahí a Barrio Escalante o algunos lugares de la Municipalidad de San José que ya ha desarrollado. En el caso de Grecia tiene una aplicación llamada el parking, con algunos espacios, digamos, con 260. También tiene cámaras de vigilancia, también ha sido una compra que efectuaron. Y en esa manera, digamos, de intuitivamente buscar un diagnóstico, pero un diagnóstico intuitivo, ¿verdad? Porque ya sabemos la inseguridad. Y luego también en su momento generaron algo interesante, que era la ubicación de un poste inteligente que les regaló les donó, perdón, para no decir regalo, eh, eh, la Embajada de Corea del Sur, en donde en ese poste inteligente pues se vienen a dar ciertos detalles que ya en otros países están haciendo, pero en sistemas integrados. La idea aquí es recalcar que todo esto de las ciudades inteligentes tiene función en la manera en que todo esté, con esta palabra de moda ahora, articulado, que sea integral, que sea una visión en donde todos participen para que un poste inteligente de estos que tiene información en pantallas LED, que tiene altavoces para información, que tiene mini estaciones meteorológicas, que puede medir velocidades de viento, presiones atmosféricas, pues esto se haga de comunicación para todos los ciudadanos y que sea aprovechado a la hora de tomar decisiones en caso de que una calle, por ejemplo, en otro país, digamos en Alemania, uno de estos postes inteligentes o sensores inteligentes indique que la contaminación ambiental de cierta calle ya llegó a su margen, a su límite máximo, pues se detiene por ahí el tránsito y se buscan otros cauces por donde dirigir el tránsito. Entonces, también este poste inteligente tiene el sistema de vigilancia con su botón de pánico, así que si nos pasa algo y estamos en una emergencia, podemos tocar el botón de pánico y ahí inmediatamente la cámara de videovigilancia de seguridad pues nos va a dar atención inmediata, eso supuestamente y en teoría. Luego vamos a hablar también de que en las ciudades inteligentes tenemos muchos temas que resolver, por eso esta charla es de elementos. En la gestión inteligente de recursos tenemos que hablar de la economía circular, una nueva forma, nuevo modelo de producción y consumo, y en donde por dicha tenemos para el caso de Costa Rica una guía paso a paso para facilitar esa transición hacia esa economía circular desde las municipalidades. Entonces esto implica un modelo de producción y consumo que comparte, alquila, reutiliza, repara, renueva y recicla materiales en búsqueda de que no gastemos nuestras materias primas, sino que las volvamos a reutilizar y que se arme todas unas cadenas de valor que tiendan a que las cosas que luego adquiramos reparados pues sean de menor costo que las que anteriormente teníamos y que a la vez así pues tengamos bienes y servicios de mejor calidad y sin tanto uso de los recursos de nuestro sistema natural. Y de esta forma el ciclo de vida de los productos se extiende, ¿verdad? Esta es una definición del Parlamento Europeo. En cuanto a la gestión inteligente de recursos, en esta revista, digamos, de la ciudad dulce de Curriabat, se habla de políticas de residuos cero, o sea, en cuanto a la administración de los residuos. Y propone el tema de lograr una economía circular. Y para eso tiene diversos programas a los que yo he visitado en compañía de los funcionarios municipales,
¿Cómo es ese uso adecuado de los residuos para los centros educativos, para las comunidades, recolección de residuos, para uso de compostaje? El tener invernaderos, el tener lugares donde están sembrando y al igual abonarlos con compostaje, buscando siempre actitudes hacia eso, hacia el reciclaje. También tienen una aplicación móvil para la gestión de residuos y también programas de reciclaje a través de venta de materiales recolectados. Entonces, todo esto orientado para que los ciudadanos participen y también tengan incentivos para gestionar adecuadamente sus residuos. También he tenido un aporte de parte de gente interesada en seguir modelos de economía circular, que a mí me pareció muy valioso compartir con ustedes, que tiene que ver con que algunos de nosotros todavía nos acordamos de que en algún momento íbamos al zapatero a cambiar nuestras suelas de los zapatos o tal vez una tapilla en el caso de las mujeres, o a coser un pedacito del zapato que se nos había roto, o a la sastrería a hacernos nuestros trajes o nuestra pantaloneta o nuestro uniforme deportivo. Y eso ha ido desapareciendo. Pero en San José hay diversos talleres de producción y reparación todavía de esos oficios técnicos, como la lutería, que tiene que ver con la reparación de instrumentos musicales. En las fotos pues aparecen más de guitarra, la sastrería, que aún se mantiene, la zapatería, esos oficios se llevaban de generación en generación, la fotografía misma como tal, y la joyería, ¿no? Entonces, más que todo como una forma de un ejemplo práctico de que toda esta sobrevivencia pues toma nuevo lugar, porque potenciar eso va a también potenciar modelos de economía circular, de poder reparar, de poder seguir usando las cosas que antes tirábamos a la basura o como residuo. Esto viene de un documental que se hizo en la UNED en 2022 del auge de la sobrevivencia. Ahora, con respecto a algo que siempre tenemos que denotar, lo que tiene que ver con la ciudad inteligente, también tiene que ver con un tema que ahora se toma de diversas formas, pero que es la gestión inteligente de los residuos. Para el caso nuestro, que nos desenvolvemos en la construcción, pues siempre le damos más importancia a la gestión de los residuos de construcción, sin quitar ni dejar de lado que todas las otras áreas también demandan una gestión inteligente de residuos. Entonces, podrían ser así como los residuos de construcción y demolición, o como evitar el uso de tanto material, evitar el llevar materiales a vertedero o a despachos sanitarios. Igualmente, recordar que tenemos denominación de tipo de residuo y un marco regulatorio en Costa Rica que, si bien siempre quisiéramos que esté más integrado a los manejos de todas las empresas, industrias y actividades del país, pero sí existen. Entonces hay una ley de manejo integral de residuos para respetar. Ahora, para hablar de otra vertiente, digamos, que tiene que ver con las ciudades inteligentes, tal vez algunos de ustedes se estarán preguntando, como me lo hacían en una entrevista, una pregunta, de cómo se puede saber si una ciudad está menos o más, o digamos, avanzada en lo que tiene que ver con la definición de ciudad inteligente. En nuestro país se ha tratado de desarrollar índices. El MISID trató de desarrollar uno, lo sacó, pero ahorita está en pausa el moderno. Por ahí también hay otros trabajos que no han sido todavía, digamos, como refrendados por todo el público meta, que somos los ciudadanos. Pero sí, yo tomo de ejemplo un ranking que existe en una universidad de Navarra, de una escuela de negocios, que de momento ha sacado el índice para el 2020. Recientemente he visitado algunas ciudades con la idea de poder ir a hacer estas comparaciones y saber, digamos, que mediante gráficos de radar y mediante índices objetivos amplios y holísticos y 9 dimensiones que se plantean en las ciudades, pues se pueden dar algún tipo de ranking o de ver si está más desarrollada en una de las dimensiones o menos, y qué esfuerzos puede hacer dentro de los indicadores que se tienen en esas ciudades para poder movilizarse hacia una ciudad, digamos, que se llame, ahora yo lo voy a llamar para Costa Rica, más inteligentemente sostenible. Y entonces, por ejemplo, en este caso de Costa Rica, para el 2020, son ciudades, ¿verdad? Por eso San José, en el número 114 de ese ranking. Y las dimensiones son capital humano, que se ven en estos gráficos de radar, que se me vuelven a mí muy interesantes, cohesión social, economía, gobernanza y medio ambiente y movilidad y el transporte y planificación urbana. Ahí le surgen a uno diferentes preguntas cuando ve estos gráficos, pero es que se tiene que ir a los indicadores para que vean que la información de los indicadores necesariamente requiere de bases de datos y requiere de gente
que esté actualizándolas. Y en algunos casos, algunas ciudades como nuestro San José no tiene acceso o desarrollada la información por la que tenemos que desarrollarla. Últimamente también hice esta comparación, hay un comparativo con la ciudad de Guatemala y en rojo está San José, refiriéndose a que tenemos un mejor lugar que Guatemala capital en cuanto a estas dimensiones. También asistimos constantemente a Barcelona para los congresos de ciudades inteligentes, porque esa es una ciudad modelo o ejemplo, aunque no es la número 1 según este ranking. Pero nos gusta ver ahí cómo se van desarrollando las diferentes cosas, como la movilidad del transporte, que es una ciudad meramente fácil de movilizarse. Desde que uno se baja del aeropuerto, puede tomar un bus que tiene Wi-Fi, ese bus lo deja a uno en una estación de metro, esa estación de metro lo deja a uno en otro lugar, que puede tomar un bus, un tranvía, o que se puede ir con un patinete, o se puede ir con una bicicleta y desplazarse muy fácilmente a través de ella y sentirse de verdad que esa ciudad está pensando en el ciudadano. Sentirse cómodo, sentirse seguro y sentirse en un lugar en donde uno está incluido. Aunque también hay rezagos en lo que tiene que ver con infraestructura para todo lo que tiene que ver con discapacidad a veces, pero se han movido en el sentido de que ya van generando ascensores, rampas, etcétera, para que ojalá todo esté cubierto de esa forma. Igualmente en la tecnología han avanzado bastante y en la planificación urbana. Ahora no sé si han oído hablar de las manzanas que han desarrollado ahí, con alguna forma de mejorar el espacio público, sacar un poco el auto del centro de la ciudad un distrito que se llama Arroba 22 y hacer unas megamanzanas, que son conceptos de planificación urbana y de acupuntura a veces urbana y también arquitectura táctica que se van desarrollando, ingeniería también. Últimamente visité Londres y Varsovia. Me fui a Londres sobre todo porque era el número 1 en el ranking. Y de verdad que es una ciudad en donde desde que uno llega se da cuenta de la diferencia que se siente como ciudadano de estar en un lugar así. Sobre todo por el contactless, ¿verdad? Todo uno lo puede pagar a partir de su tarjeta. No tiene que tocar nada, nada más poner su tarjeta y ir movilizándose en el transporte, en los trenes, en los ferrocarriles, en los tranvías, en los metros, en los autobuses y hasta una huelga que había en esa oportunidad de la gente de los trenes, pues era avisada de antemano con mucha anticipación para que la gente no saliera ese día en tren y a la vez yo tomé un tiquete de tren y me lo mandaron a decir que ya no me lo iban a dar porque había huelga. O sea, todo una huelga organizada a nivel nacional y con una gran proyección de parte de los trabajadores en esos medios de transporte. Interesantísimo. También viajé a Varsovia para compararlo y vemos ahí que en dos ciudades europeas, una del este, noreste por el Báltico y otra del Reino Unido, pues existen también distancias grandes en cuanto a capital humano, a proyección internacional, y por eso es interesante siempre ir viendo en cuáles indicadores uno puede mejorar como ciudad y que los gobiernos, la gobernanza del país, pues ayude a todo eso, porque sin decisión, sin voluntad política, pues no se ha avanzado. Las grandes decisiones vienen a partir de los gobiernos. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de que se sumaran conmigo a esta exposición que, como les dije inicialmente, es de elementos de ciudades inteligentes. Con mucho gusto, en próximas oportunidades vamos a estar yendo dimensión por dimensión, tema por tema, ya sea mediante webinars o mediante cursos para que ustedes puedan sumarse también y participar. Entonces quedo atento a sus preguntas. Damos las gracias al ingeniero Orlando Murillo por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo con todo gusto les activo el micrófono. Don Jason Pereira, adelante don Jason, ya puede activar su micrófono. Don Jason debe activar. Ya, ahora sí. Ajá. Una consulta.
Si uno tiene, por ejemplo, una ciudad rural, por ejemplo, acá en Costa Rica, no sé, como Tucurique, por ejemplo, y uno quiere implementar, digamos, alguna, hacer desde cero, digamos, hacerla una ciudad rural, sostenible, e inteligente, ¿qué es lo primero que tendría que hacer para poderlo hacer? No sé si me expliqué. Sí, completamente, se explicó muy bien. Muchas gracias por su pregunta, Jason. Sí, ahí viene lo que ya conocemos que tiene que ver con el desarrollo de los diagnósticos, ¿verdad? Cuando se es formal, digamos, académicamente, pues debería tener un diagnóstico del sitio, ¿verdad? En este caso es una ciudad rural, pero eso no le quita que no pueda tener expectativas y desafíos de llegar a ser una ciudad sosteniblemente inteligente o sostenible e inteligente. Y entonces, pues rescatar eso mediante estas asesorías que por lo menos de mi parte yo he tratado de proponer a las municipalidades, de diagnosticar, digamos, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus desafíos mayoritarios y a los cuales se debe abocar inicialmente. Ojalá que sean de bajo costo, ¿verdad? Para tener motivación. Y en el caso, digamos, un ejemplo que ahora dije en la presentación fue el tema de la seguridad, que muchas de las municipalidades han comprado intuitivamente pues cámaras y han desarrollado un sistema, no necesariamente tan integrado como lo podemos ver en ciudades que ya están más desarrolladas, como algunos centros de monitoreo y de operación pues de mucho mayor y alta respuesta y de mucho mayor análisis y toma de decisiones y de datos y mucho mayor forma de cómo manejar los sistemas de cámara. Pero en fin, es el inicio, es algo incipiente que debemos desarrollar, así que es meterse en lo convencional, cómo hacer el desarrollo de un proyecto a partir de un diagnóstico, de una vigilancia tecnológica, de saber que hay tecnologías a la mano para desarrollar las prioridades. Eso sí, no dejarse llevar, ¿verdad? Por lo que le lleguen a uno a vender como una tecnología que pueda servir para algo, pero no sabemos si va a llenar las expectativas de lo que esa ciudad está necesitando. Muchas ciudades me han contado en otros lugares, se llenaron a veces de ciertas tecnologías o ciertas aplicaciones y no necesariamente al final eran lo que más requerían, porque no provenían como soluciones a partir de un diagnóstico, de una necesidad o de algo que se podría implementar. Y algo que yo siempre menciono, porque ya lo he visto en muchos lugares, es integrar cosas. O sea, si uno no integra, si uno no tiene una visión integrativa, el caso del poste inteligente. Usted tiene un poste, pero ¿qué hace con un poste? O sea, ¿hasta dónde llega su radio de acción o su efecto o consecuencia para el beneficio? Al final, ¿qué es lo que buscamos? La mejor calidad de vida del ciudadano, el mejor uso de los servicios, una mayor seguridad. Si solo es un poste, o sea, no está conectado a otros, no está siendo parte de una estrategia, no está siendo parte de un sistema o de una plataforma tecnológica. Entonces, por ahí, digamos, sería como los primeros pasos o los pasos completos. Hay un libro muy bueno del BIT que se llama Cómo pasar de la ciudad eh, tradicional a la ciudad, ellos le llaman sostenible. Y entonces ahí viene todo eso, pero es un planteamiento más que todo de administración de proyectos. Claro está, con el enfoque debido de acuerdo al tema que se trata. Gracias, Jason. Tenemos otra consulta de don José Alejandro Zamora. A nivel de Costa Rica, ¿cuáles son las principales limitaciones para avanzar en el proceso de convertir las ciudades en Smart Cities? ¿Los costos o es más como el gobierno o convencer a la gente de que en realidad sí ayuda? Muchas gracias, don José Alejandro. Siempre cuando viene algo nuevo, y he estado en reuniones en donde dicen que la tecnología es cara, pero están pensando solo en tecnología y a veces están pensando en tecnología de punta. En muchos países de África y conversando con gente de otras latitudes, pues me han dicho, no tiene que ser una tecnología de punta. Tienen que ser cosas que planteemos y que lleguen a soluciones, que resuelvan cosas. Entonces, por ese lado, digamos, yo les hablaba de algunos mitos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí había un mito de que sin 5G, o hay todavía existe, porque sin 5G no hay ciudades inteligentes. Eso es un mito.
Entonces uno no se plantea de que si no llega ahí a ese estado de la máxima tecnología, no puede desarrollar una ciudad inteligente, inteligentemente sostenible, ¿verdad? La sostenibilidad la hemos venido trayendo de antemano nosotros con la gestión de residuos, de alguna forma. Tenemos medidas ya en las ciudades con la forma de cómo trabajar a nivel de seguridad laboral también, en las construcciones, en las industrias, en los procesos. Desde que vino Intel al país hace muchos años y hizo un proceso ahí, digamos, que le llamaban en aquel momento Fast Track, donde se hacían varias cosas a partir de un diseño integrado a la construcción, etcétera. Se originaron muchas cosas y muchas novedades en el desarrollo del país. Ahora, que el gobierno tiene que llevar la delantera, lo debe llevar, y así lo ha planteado, digamos, por medio de lo que les decía yo ahora de MISID. Pero ¿qué ha sucedido? En la gobernación pasada, yo participé con ellos, con la anterior ministra, y le preguntaba que por qué las 2 ciudades inteligentes que se habían propuesto ellos desarrollar no se habían dado. Entonces siempre viene el tema de que el financiamiento, que la atención, pero que sí se dan motivadores o sí se dan articulaciones, ¿verdad? Que es la palabra de la política, para que se puedan generar a futuro cosas. Y en las municipalidades, pues muchas se han orientado a tratar de lograrlo como gobiernos locales. Yo no mencioné también que la Municipalidad de Belén también lo está haciendo, o con instituciones como el ICE también han desarrollado ciertas medidas. Y todo eso, lo que sucede es que no está integrado. Entonces, y de alguna forma también hay proyectos propuestos, pero no se han desarrollado, como los que pueden revisar ahí en los antiguos planes de desarrollo de las telecomunicaciones. Costos, bueno, yo diría que a veces el costo no hay que verlo en el momento, ¿verdad? Acuérdense del tema de la operación y el mantenimiento. ¿Cuánto cuesta tener algo que no sirve por años a conseguir algo nuevo que es eficiente en el tiempo, en el ciclo de vida? Y todo este tema del ciclo de vida del proyecto, del ciclo de vida de las inversiones, es muy necesario tomar en cuenta en todo lo que tiene que ver con transformación inteligente. Así que, y además de que cada uno de nosotros, y por eso estos webinars, seamos conscientes de que ya el mundo ha cambiado, de que hay países donde uno puede llegar a disfrutar de muchos servicios de la mejor calidad a la mano, un transporte público, por ejemplo, excelente, puede llegar ahí a disfrutar a Londres, puede llegar a disfrutar a Barcelona, y usted llega y queda enamorado de esas cosas. ¿Por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué? A veces no es solo costos, a veces también es una forma de la planificación, ¿verdad? La planificación inteligente, la planificación urbana, el que sucedan las cosas, el que no nos quedemos con un transporte público por años sin desarrollar. Y otras motivaciones que ya son más atendiendo a la cultura, nuestra cultura, ¿verdad? Entonces ahí hay que trabajar mucho en todo eso y en desarrollar nuestras habilidades en las nuevas temáticas, ¿verdad? Aprender a pensar que ya las actividades más importantes son las que no se pueden automatizar y poder desarrollar estas. Y en nuestros perfiles profesionales, pues también desarrollar esa habilidad de no sentirnos como encadenados en un solo campo de acción, sino que podemos tener más proyección, más enfrentamiento a desafíos y también proponer. Cuando yo inicié con estas visiones y sueños, nadie me ha empujado, nada más que a mí me gusta el tema y quiero que se desarrolle el país y de una u otra forma ahí pega uno por aquí, pega por allá y tal vez los esfuerzos no se ven a corto plazo, pero si todos los ciudadanos hacemos un poquito, el poder de uno, ¿verdad? Que siempre se habla, yo creo que sí vamos a hacer ciudades prontamente. Muchas gracias. La siguiente consulta es anónima. Me gustaría saber desde una perspectiva ética en dónde considera que se debe establecer el límite de la ciudad inteligente. ¿Cuáles son las principales consideraciones éticas que deberíamos tener para una adecuada implementación? Muchas gracias por la pregunta anónima. Y tiene que ver con cosas éticas. Ese es un tema, la ética, que está ahí pues completamente de lleno, ¿verdad? Porque hay como pasos. Hay un momento en donde se habla mucho de la información, ¿verdad? De las tecnologías de la información y el conocimiento. Y hay momentos en donde se habla de la privacidad. Muchos de los datos se tienen que compartir para mejorar, digamos, la toma de decisiones.
a la hora de tomar decisiones necesitamos datos y a veces puede ser que requieran que cosas que consideramos confidenciales ya no sean tan confidenciales. Voy a poner un ejemplo. En China, por ejemplo, estoy viendo una estación de taxis en donde los taxistas llevan una cámara dentro del taxi y todos ellos son monitoreados todo el día. ¿Qué hace el taxista? ¿Qué no hace? Y aquella información, entonces usted se podría decir éticamente, bueno, hasta dónde la confidencialidad se está guardando o no se está guardando. Entonces, todo eso tiene que ser dirimido y entonces por eso en las ciudades inteligentes y en los planteamientos de ciudades conforme se van desarrollando, también hay mucho de la parte de legislación y de definir límites y de definir hasta dónde llega una cosa y hasta dónde llega la otra, ¿verdad? Siempre sabemos que a veces nos movemos en mundos difusos, en donde no tenemos una línea exacta de dónde empieza una cosa y dónde empieza la otra. Pero sí, las consideraciones éticas deben estar siempre presentes porque si la ciudad inteligente es para el ser humano, para que tenga una mejor calidad de vida, éticamente también lo tiene que ser, esa calidad de vida. Pero de una u otra forma también dentro de esa nueva modalidad de cómo ver la ciudad a futuro, de cómo ver las nuevas sociedades, cómo crecen y cómo se desarrollan a través de los sistemas globales de la información y el conocimiento. Entonces tenemos que tener nuevas mentalidades, nuevas formas de mejorar las legislaciones, ¿verdad? Muchas de nuestras leyes ya están poco antiguas, con muchas de nuestras limitaciones también en materia, digamos, no solo de ética, sino de otros temas. Entonces debemos avanzar en eso. Pero sí, sí, es un tema que es tema fundamental del manejo de las ciudades inteligentes y por eso la gobernanza está ahí presente en las dimensiones y está todo lo que tiene que ver con el bienestar humano y el bienestar humano depende mucho de la ética. Y la siguiente consulta también anónima, ¿puede cualquier ciudad actual convertirse en inteligente en el futuro o habrá alguna que no podría por una limitante insalvable? Creemos que de lo que he visto, bueno, antes de hablar de lo académico, ¿verdad? De lo que he visto en libros, voy a ver de lo que he visto en ciudades que he visitado. He podido visitar Curitiba, por ejemplo, y se los voy a poner como ejemplo. Curitiba es una ciudad de Brasil que desde hace años, desde el 65, su ciudadanía se abocó a tener una planificación. Hicieron un instituto de planificación que ellos dicen entre los curitibanos, que es ahí de instituto, es lo que hace rico al instituto de planificación, porque es un instituto por donde todo pasa, la planificación urbana, lo que sea. Y a la vez la participación ciudadana desde esos años se fue fomentando. A la hora, por ejemplo, de algo que recuerdo que ayer lo repasé es con el jardín botánico que hicieron ahí en Curitiba, que es una belleza de jardín. Entonces inicialmente lo construyeron y tiene que ver con inteligencia y sostenibilidad, porque es de participación ciudadana, de calidad de vida, sin necesidad de tener grandes tecnologías, sino de que las cosas funcionen. Y vieron que se robaban las plantas del jardín, ¿no? Entonces, alguno podría haber dicho, bueno, ese jardín botánico ahí, como parte de la ciudad sostenible e inteligente, no resulta. Pero en cuanto a los alcaldes y a la gente que estaba ahí, que era un arquitecto, Jaime Lerner, se les ocurrió involucrar a la población y a darle pertenencia. Sus jardineros empezaron a ser gente de la zona. Se empezó a dar esa pertenencia, ese sentido de pertenencia y el jardín botánico fue un éxito. Asimismo, yo hago esta analogía con cualquier ciudad en la que se puedan dar esos elementos de que haya gente que, que esté creando cosas por intereses comunes, no por intereses propios y específicos para su beneficio, sino para el bien común. En esa medida, las ciudades inteligentes aparecen, se pueden desarrollar y la sostenibilidad va a estar ahí. Ahora, también se puede hablar de que también pueden ser resilientes, aunque por ejemplo nosotros, digamos, nuestras inundaciones actuales no hablan muy bien de nosotros, no somos muy resilientes, ¿no? Suceden las mismas tragedias en los mismos lugares, la misma gente sufre y año con año repetimos la misma escena del riesgo que se materializa. Entonces, puede ser que llegamos a ser inteligentes, pero tal vez dejemos de lado también dentro de esa inteligencia, la resiliencia o la inclusividad, que las personas que tengamos algún tipo de
discapacidad no nos sintamos incluidos, porque vamos por aceras que son aceras llenas de carreras de obstáculos, ¿verdad? Y entonces no podemos movilizarnos. O sea, tenemos una falta de visión, no podemos tener alertas en los cruces peatonales que nos digan mediante medios sonoros cosas como si he visto en otras ciudades. Entonces es todo un tema, por eso les digo que tienen múltiples dimensiones, pero que no hay que negar la posibilidad de que cualquier lugar, cualquier país que tenga esa voluntad y que pueda hacerlo con los recursos necesarios, no necesariamente superiores ni la tecnología de punta, puede llegar a desarrollar todas estas estrategias y llegar a tener progresos, tal vez no así espectaculares, disruptivos de momento, pero sí, siempre hay que ponerse metas pequeñas para ir estimulándose y seguir adelante, no ponerse metas inalcanzables porque entonces desestimularían el progreso hacia las metas de las ciudades. Y sobre todo porque hay vidas involucradas, los seres humanos y los ciudadanos. Y eso es importantísimo, ¿no? De que haya esa empatía. Esas eran las consultas que teníamos por acá. Queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaran con nosotros esta noche. Muchísimas gracias al ingeniero Orlando Murillo por la excelente conferencia. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Y le doy la palabra al ingeniero Orlando para que dé unas palabras de cierre. Gracias por las palabras de cierre. Y ya que este webinar, pues inicialmente está orientado hacia una solicitud de los profesionales jóvenes, pero también sumado a todas las personas que se nos pudieran también involucrar, que son muy bien recibidos y muy bienvenidos de parte de la población, de los ingenieros civiles, ya más jóvenes hasta los 35 años, ¿verdad? Pero eso no quita que todos los profesionales que estamos sumados a esto, pues participemos de estas instancias, de estos desarrollos. Y más bien yo los invito siempre a mantener una posición pues habilitadora, de un desarrollo de habilidades blandas, de un desarrollo como lo presenta ACE en el video original, de ver a través del futuro, de querer mejores cosas para nuestras generaciones que vienen, futuras, para llenarnos de motivación, para acompañarnos juntos como profesionales y lograr un mundo mejor en donde cada uno de nosotros, como persona, como familia, como sociedad, podamos disfrutar de las mejores cosas según podemos sustentar de un país tan maravilloso como es Costa Rica. Muchísimas gracias, don Orlando. Y de nuevo, gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Tengan todos muy buenas noches.